Hoy la misericordia de Dios ha sido grande con nosotros, ¿verdad que sí? Ha sido maravillosa. Veo cómo trabajan como hormiguitas los sugieres. Gracias, hermanos, por su trabajo ahí poniendo las sillas. Mi hermano Braulio, su esposa. Muchas gracias, hermanos, necesitamos más sugieres. Yo sé que todos podemos servir y podemos involucrarnos para bendecir a toda la congregación. Gracias a Dios. ¿Cuántos recibieron por fe esa promesa de que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias? Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama la misericordia de Dios. Esa residencia extra rápida e imposible se llama misericordia de Dios. Hoy vamos a estudiar uno de los atributos de Dios llamado misericordia. Diga conmigo misericordia. Misericordia, mercy en inglés, ¿verdad? ¿Qué significa misericordia? Vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo siento, la Biblia dice que es nueva cada mañana su misericordia. Yo puedo sentir, miren, ayer en el grupo de hombres, de varones, yo necesitaba tocar la presencia de Dios y ya tenía mucho tiempo de no experimentar algo espiritual, pero que también lo pude sentir en mi cuerpo físico, ¿verdad? Y de repente, hermanos, hagan de cuenta que yo metí mis manos a una corriente que pasaba y no puedo decirles que era como agua, pero era una corriente de un fluido, ¿verdad? Y yo sentía cómo pasaba entre mis manos un río, ¿verdad? Y yo podía adorar y comencé a adorar y a cantar y a levantar mi voz y tonos que yo nunca ya más podía dar pues ya mi voz ya está lesionada. Pero en ese momento el Señor tomó mi corazón y comencé a adorarle. Yo no quería que terminara la adoración, pero teníamos que pasar. Señor, yo necesito, que fue algo glorioso, fue algo maravilloso. Y yo se lo estaba pidiendo, Señor, yo necesito que tú me llenes, necesito una nueva unción, una frescura. Y el Señor puso en mi corazón que iba a desplegar hoy, precisamente que no era casualidad que hoy estuviéramos y fuéramos a hablar de la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que no hay casualidades en el nombre del Señor? No las hay, no las hay. Así que vamos a orar. Le voy a pedir que ahí en su lugar el Señor tome su mente, su corazón y no te distraigas por ningún motivo. Amén, amén. Si estás tomando agüita, si estás viendo una palabra, que no te distraiga el mismo celular o la misma Biblia o nada, ¿verdad? Deja la Copa América para dentro de 2 horas, ¿verdad? Ya tienes tu favorito, ¿verdad? No vayas a orar porque si no el Señor se ríe, ¿no? Allá arriba, ¿no? Imagínate los que oren por un equipo y luego los que oren por otro. Pobre Señor, ¿qué va a hacer, verdad? Pobrecito, ¿no? Va a decir, bueno, a ver quién tiene más fe. No, ¿verdad? No juega así el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, precioso Dios, misericordioso Dios, clemente, maravilloso eres tú, Señor. Nosotros, Señor, venimos declarando tu bondad y tu misericordia en medio de tu pueblo. Gloria sea tu nombre por siempre, Señor. Padre, glorifícate y glorifica, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú eres y hoy exaltamos que eres un Dios clemente, misericordioso, que te dueles de la necesidad, que no eres ajeno a la necesidad, Señor, de cada uno de tus hijos y de tu creación. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, no se distraiga, que su corazón esté abierto, que su corazón esté atento. Amén. Lo voy a estar mirando a cada uno de ustedes, los voy a estar mirando, les puedo lanzar el micrófono, fíjate que es inalámbrico, y tengo buen tino, hasta allá, hasta María. Y le da, mira aquí, entre ceja, oreja y sien, y ¡pum!, para que se despierte. Amén. Antes de definir la misericordia de Dios, es importante reconocer una diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Gracia y misericordia. La gracia de Dios va dirigida hacia los redimidos del Señor. La gracia de Dios es para los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, o sea, sus hijos y sus hijas exclusivamente. La gracia de Dios va dirigida
a los redimidos, a los salvos por la sangre de Jesucristo. Los hijos de Dios reciben la gracia del Señor, mientras que la misericordia de Dios es para todos. Dígalo conmigo, es para todos. Y no solo tiene que ver con los seres humanos, sino toda la creación está involucrada. Todo y todos recibimos su misericordia. Todo y todos recibimos su misericordia. Algunos teólogos y maestros le llaman a eso la gracia común, que es común para todos, pero yo prefiero definirla como la misericordia de Dios. Y esa es la diferencia entre gracia y misericordia, que gracia es un favor inmerecido a los redimidos, a los escogidos y a los elegidos de Dios, pero la misericordia es un favor inmerecido para todos y para toda su creación. Ayer estuvimos considerando con nuestro hermano Braulio tres virtudes maravillosas: el amor, la fe y la esperanza. Pero igual, así como gracia y misericordia, yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? Algunos la usan como sinónimos, pero no lo son. ¿Qué diferencia hay entre fe y esperanza? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien entiende? ¿Qué entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre tener fe y tener esperanza? Los dejé así medio serios. La fe es algo que no miramos. Que la esperanza ya tenemos una visión de eso y la estamos ¿qué? De hecho, de ahí viene la palabra esperanza, de esperar. Para hacerlo más sencillo y no desviarme de mi tema, les voy a poner solo un ejemplo. Suponte que tú estás enfermo y necesitas cirugía, ¿ok? Tienes una lesión, una enfermedad. Tener fe es confiar en que el médico que te va a operar es completamente capaz de hacer una excelente cirugía y un excelente trabajo. De que él tiene todos los conocimientos, toda la habilidad y estás en buenas manos. Tú no lo conoces a él, ni siquiera sabes cómo se llama, pero decides confiar en él. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Estás certero, decides confiar. La convicción, o sea, tú entras convencido de que es la persona, la mejor persona, el mejor doctor. No pudiste estar en mejores manos. La esperanza es que tú esperas que esa cirugía, ese tratamiento y esa rehabilitación va a hacer que tú recobres la salud completamente. ¿Me estoy explicando en la diferencia? Tú tienes fe en los doctores y estás esperando la recuperación total de tu salud. Esa es la diferencia entre fe y esperanza. En la fe, como dijo Anselmo muy claramente, no estás viendo, no hay nada tangible. Tú ni siquiera conoces al doctor, no has visto sus títulos, no estás seguro de sus calificaciones, pero te han dicho que es el mejor y entonces tú lo crees. Y ya no entras titubeante. Ya no dices, no me anestesien, primero dejen ver la cara del doctor y cuando ves, ¡ay! No, me va a matar, ¿no? El matasanos. No. Tú entras confiado, no importa qué raza sea, no importa qué color sea, tú entras confiado. Tú no entras, me va a matar porque odia a los mexicanos. No. Tú entras con esa fe. Pero entonces tú estás esperando que ese tratamiento, cirugía, esa medicina o lo que sea, va a recuperar total salud. Estás esperando, ya lo ves venir. Ya te operó, ahora esperas, tienes una esperanza. Qué tremendo es cuando la gente pierde las esperanzas. O sea, ya no ve venir nada. Dice ya, no hay sanidad para mí. No es falta de fe, es falta de esperanza. ¿Me explico? Se parecen mucho. Igual la gracia y la misericordia. La misericordia de Dios está enfocada a todos, pero la gracia solamente a los que han abrazado esa gracia.
Porque Cristo no murió en vano. ¿Cuántos saben eso? Él no derramó su sangre para que se fuera a la coladera. La sangre de Cristo fue derramada para todo aquel que cree. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. No dice para el que crea, para el que cree. Si hoy crees, eso es efectivo para tu vida. Eso es efectivo para tu vida. La gracia de Dios siempre es eficiente, nunca es desperdiciada. En cambio, la misericordia de Dios, muchos la desperdician. Muchos pueden menospreciar la misericordia de Dios. Ok, así que vamos a entrar a una definición. Ya dijimos que la gracia es para los redimidos, la misericordia es para todos. ¿Cuál es la definición sencilla de la misericordia? La misericordia es la enseñanza de la compasión divina. Es la doctrina, la enseñanza, la teología de la compasión divina. Es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y los que están angustiados. Esa es la definición de misericordia. Y de hecho la palabra en sí mismo es la división de dos conceptos. Mísero nos habla de los afligidos, de los miserables. A veces les llamamos a los homeless en español menesterosos. Los afligidos, los menesterosos, los miserables, ese es mísero. Pero la segunda parte es cordia. Y cordia es la palabra que viene de corazón, de cardíaco, cordia. Por lo tanto, misericordia es un corazón para los angustiados, para los afligidos. ¿Me estoy comunicando? ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Entonces, misericordia es un corazón para los menesterosos, para los afligidos, para los necesitados, para los angustiados, para los enfermos, para los pobres. ¿Amén? Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar un poquito la misericordia de Dios. Hay varios ejemplos en la Escritura de la misericordia de Dios. Y en esta época que mi esposa y yo y algunos otros hermanos estamos siguiendo los capítulos de una serie cristiana que se llama Génesis, está basada en el libro de Génesis, justamente por casualidad vamos a entrar en el capítulo donde Dios libra a Lot, el sobrino de Abraham, porque vive en Sodoma y Gomorra y Dios va a destruir Sodoma y Gomorra porque ya su misericordia y su paciencia se agotaron. Fue mucho a lo espera. Y todavía Abraham le pregunta al Señor, Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruiría Sodoma? No, por amor esos 50 no lo haría. Así que hermanos, en esta historia hay un pedacito donde se muestra la misericordia grande de Dios. Vaya conmigo y vamos a ver en la pantalla Génesis capítulo 19, versículo 15. Ya van los ángeles destructores a Sodoma y hacen escala en la casa de Lot. Dice que al rayar el alba, al amanecer, es la otra manera de decir rayar el alba. Rayar significa, el alba significa que salen los primeros rayos del sol. Los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ya les habían dicho que esa ciudad iba a ser destruida igual que Sodoma y todas las ciudades circunvecinas. Así que Sodoma, Gomorra y toda esa región iba a quedar devastada. Pero Lot y su mujer estaban resilientes, estaban así como, ay, no, será mejor que no pase, que no pase. Y dice la Biblia, el verso 16, que deteniéndose, en otras versiones dice que dubitando, que, ay, se me fue la expresión de la otra traducción, como que titubeando, era la palabra, titubeando Lot. ¿No te ha pasado que vas a hacer algo pero como que no te animas, como que me pasaré, no me pasaré? Pásate, y está en la avenida y dice, pásese corriendo, que viene el coche, y uno iba a pasar pero titubea. Pero alguien te toma de la mano y dice, ahora o nunca. Y dice, los varones, los ángeles, tomaron de su mano a Lot y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.
Hay momentos donde tú no te decides, no tienes la fuerza, no tienes la fe, no tienes la creencia, estás titubeando. No sabes qué hacer, te paralizas, pero la misericordia de Dios te agarra y te dice, vente para acá, ¿verdad? Y te saca y te libera. Tal vez no lo merecías. En este caso, ahorita vamos a ver, no me quiero adelantar. Voy a repetir este verso 16, lo estás viendo desde allá. Dice que los varones, los ángeles, asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El siguiente versículo dice que, y cuando los hubieron llevado fuera, les dijeron, escapa tu vida, córrele, no mires tras de ti, no mires para atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que mueras, no sea que perezcas. Wow, hermano, Lot era un hombre justo. No así su esposa y sus hijas. Ellas no eran mujeres justas, eran mujeres impías. Lot ya había recibido la gracia de Dios. Si hubiera muerto Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra, él hubiera ido a la presencia del Señor, salvo por gracia. Así que Lot en ese día recibió misericordia. Todavía no era el tiempo de su muerte. Esa misericordia lo libró de ser destruido. Y la misma misericordia recibieron su esposa y sus 2 hijas impías. Mira, hermano, antes de eso puedes leer que Lot, con el corazón de Abraham y de un padre espiritual, fue a ver a los pretendientes, a los prometidos de sus hijas. Todavía no estaban casadas. Sus hijas eran vírgenes. Y eso también me levanta mucho, porque estando en una ciudad pecadora, ellas eran vírgenes. Es más, ni se acostumbraba a casarse ya en ese momento, en esa ciudad, como ahora, ¿verdad? Ahora solamente se juntan. Pues ellas ni siquiera se habían unido a sus futuros esposos, y Dios permite que vaya Lot y les diga a sus yernos, va a ser destruida, vénganse con nosotros. Y los yernos se burlan de Lot y se quedan, y ese mismo día perecen. Los yernos se burlaron, no creyeron que la ciudad sería destruida y se quedaron en Sodoma y Gomorra, y como dice el dicho, se hicieron chicharrón, ¿verdad? Quedaron calcinados. Pero había misericordia, dejándoles de dar lo que merecían sus vidas, castigo. También misericordia, para entender misericordia, es aquello que no se nos da aunque lo merezcamos. El castigo que merecemos no se nos da. Eso es misericordia. La gracia, al revés, es todo lo contrario. Es cuando Dios nos da algo que no merecemos, como la salvación. ¿Quién merece la salvación de aquí? ¿Quién era santo y perfecto que dijera, oh Señor, yo me gané el cielo? ¿Hay alguien que se haya ganado el cielo, que no necesitara de la misericordia y de la gracia de Dios para ser salvo? No hay nadie. La gracia es recibir algo que no merecemos, pero la misericordia es no recibir el castigo y las consecuencias de lo que nuestros pecados sí merecen. ¿Me estoy comunicando? Esa es misericordia. Bueno, la misericordia era para toda la familia, pero no todos la recibieron. Hay otra cita maravillosa en el Salmo 145, versículo 9, y dice, bueno es Jehová, ¿para con quiénes? Para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es misericordioso para todos los seres humanos, justos e injustos también. Dios es misericordioso para todos. Y según el texto, no solamente para los seres humanos, sino para toda su ¿qué? Su creación, todas sus obras, las montañas, los animales, el planeta entero. Dios tiene misericordia. Los impíos, los más pecadores, los que odian al Señor con todo su corazón jarocho, siguen hoy respirando. ¿Sabes por qué? Por la puritita misericordia del Señor. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Hace llover sobre la siembra de los justos y de los injustos. Bendito sea Dios.
Miren, hermanos, Dios podría aniquilar esta misma noche, esta misma tarde a todos sus adversarios. No, Dios no tendría problema con eso. Sin el menor problema el Señor se podría deshacer de todos los impíos, pero Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Dígalo conmigo, Dios es misericordioso. Dígalo otra vez, Dios es misericordioso. Carmen y Braulio digan, Dios es misericordioso, aleluya. El ser humano ha cometido muchos errores, muchos pecados, ha atentado contra la naturaleza, contra este planeta, nunca ha dejado descansar la tierra como Dios dice en su ley. Tanta contaminación, la naturaleza, este hogar que tenemos temporal, las cosas, hermano, podrían estar mucho peor de lo que están. Pero es gracias a su infinita misericordia que aún tenemos un poco de agua limpia para beber y aire medianamente limpio para respirar. Hermano, cuando te das cuenta de la maldad que existe desde hace años, cuando te metes un poquito a las redes de narcotráfico y de secuestros de niños para torturarlos, para violarlos, para hacer cosas que no se pueden mencionar porque están más allá, y cuando las escuchas dices, no puede ser que exista tanta maldad. Hermano, con tanta maldad ya no debería existir paz alguna. Ya deberíamos estar casi exterminados unos con otros, pero es la misericordia de Dios la que frena el avance de la maldad humana, de la maldad universal. Yo lo escribí porque esto es muy importante. Es la misericordia de Dios la que frena el avance de la maldad a nivel universal. Algunos se preguntan, híjole, ¿cómo es que todavía podemos ir a una playa o podemos tomar alguna vacación o podemos disfrutar alguna cosa bonita de este planeta? Aunque ya ciertamente ya no va uno a las playas todo tranquilo. Porque, por ejemplo, Cancún, uno de los lugares más paradisíacos de México, es el lugar de más maldad, secuestros y redes de secuestros de jóvenes y niños. Ir con tus hijos a Cancún es un riesgo fortísimo. Qué lástima, ¿verdad? La Biblia lo dice así, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Le decía a este hombre, Señor, tu fidelidad es grande. Basado en este versículo, Dios me dio un canto hace años que dice, porque nunca decayeron tus bondades, ni escondiste en tu justicia tus piedades. Tu misericordia es nuestra, con amor se manifiesta, renovándose en cada amanecer. Hoy es nueva la misericordia de Dios. Tal vez hayas pecado ayer, antier, anteantier. Hoy la misericordia de Dios está aquí, está fresca, te está dando la oportunidad de recapitular, de recapacitar, de arrepentirte de tus pecados. Para eso es la misericordia. Pero si no fuera por eso dice el versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero escúcheme, se está agotando. Cada lágrima que cae de los ojos del ser humano agota la misericordia y la paciencia de Dios. Asegúrate de no solo agarrar misericordia el día de hoy, sino también gracia. Asegúrate, hermano amado, asegúrate. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan de misericordia y la expresó de una manera muy gráfica nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Mateo 9:27 dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y usaron el título mesiánico de Jesús, hijo de David. Bien sabían estos judíos ciegos, pero habían escuchado la ley, que Dios había prometido a David una descendencia y de uno de sus hijos iba a levantar al Mesías.
Así que identificaron a Jesús como el Mesías, el Cristo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La historia sigue y dice que llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Eso es fe. Eso es fe. Amén. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Fueron sanados en ese mismo instante. Ni siquiera los tocó el Señor. Nada más dijo, conforme a vuestra fe sea hecha, y ¡bum!, recibieron su milagro por la misericordia de Dios. Yo no sé cuál era la condición de esos varones, yo no conozco sus pecados, pero sí sé que ellos pidieron misericordia y que obtuvieron misericordia, sanidad. El versículo 31 dice que ellos no pudieron cumplir lo que Jesús les pedía, pero salidos ellos divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. No se pudieron aguantar. Yo me pongo en su lugar. ¿Quién aguanta como hoy? ¿Quién se puede quedar sentado en una silla teniendo un testimonio? A lo mejor tú sí, ya vi la cara de algunos que ups. ¿Te quedaste en una silla teniendo un testimonio? No lo vuelvas a hacer. Necesitamos oír de las maravillas de Dios. Amén. Algunos dicen, yo no tengo testimonio. La misericordia de Dios nos da todos los días el tener un testimonio. Porque si no fuera por eso, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Cuántos disfrutan de la misericordia de Dios? Amén. Hay otro relato. Antes de ponerte los versículos, había otro ciego, pero este ciego era de nacimiento. Nunca había escuchado del Mesías, pero se acerca a Jesús ahí al estanque de Betesda. Dice, ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano, ¿verdad? Se acerca este Jesús a este ciego, perdón, estoy confundiendo las historias, no era el paralítico, al ciego. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor le dice, sí, pues recibe la vista. Y entonces, mientras él se va a lavar y recibe la vista, él obedece, recibe la vista, y entonces los fariseos, en lo primero que le preguntan antes de decir, qué bueno que está sano, le dicen, oye, ¿te sanaron en sábado? No, sí, ¿qué? No, pues entonces el que te sanó no puede ser de Dios. Dice, ¿por qué? Pues ¿cómo está quebrando la ley? Dice, pues ahí está lo maravilloso, yo no sé ni dónde es, si es justo o no injusto, lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Lo estuvieron interrogando y este hombre los regaña y los exhorta tanto que hasta los fariseos dijeron, tú que naciste en pecado y tú ahora eres un pecadorazo, ¿nos vienes a enseñar a nosotros? Pero les dio una lección de teología impresionante. Sin embargo, dice la Escritura que pasado un ratito, Jesús supo que lo habían expulsado porque lo expulsaron del templo. En lugar de darle gloria a Dios, en lugar de regocijarse con este ciego de nacimiento, que Dios le tuvo que poner la vista, ¿verdad? Cuando Jesús supo que lo habían expulsado, fue y lo buscó y lo encontró. Y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde de la manera más lógica, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Porque él no alcanzó a ver a Jesús. Él no recibió la vista instantáneamente y lo primero que vio fue a Jesús. Qué dichosos los que fueron sanados de Jesús, que nunca habían visto y que lo primero que vieron cuando vieron sus ojitos fue el rostro de nuestro Señor Jesús. ¿Te imaginas si eso se les va a olvidar? Jamás, jamás. Pero este hombre no fue así. El Señor le dijo que se lavara en el estanque y él fue hasta el estanque, fue sanado, pero él nunca vio a quien lo sanó. Por eso él pregunta, Señor, ¿y quién es el Hijo de Dios para que crea en él? Y Jesús le dice, pues ya lo estás viendo, es el que habla contigo. Y el verso 38, fíjense la reacción de este ciego. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró.
se postró delante de Jesús. Ay, hermano, este ciego no solo recibió la misericordia, no solo alcanzó misericordia, pero él abrazó también la gracia salvadora de Dios. Él creyó en el Hijo de Dios y le rindió su vida al postrarse delante de él. Hermano, qué tremendo. Hay muchas personas que fueron sanadas por Jesús. ¿Tienes una idea de cuántos enfermos Jesús sanaba? Si todos los días sanaba, desde la mañana hasta el anochecer sanaba Jesús, ¿podrías hacer un cálculo somero de cuántos enfermos fueron sanados por Jesús? No alcanzan las calculadoras. Muchos fueron sanados de Jesús conforme a la misericordia de Dios. Pero ahora están en el infierno. Así como muchos que se dicen cristianos, creyentes, que viven, pero viven de la pura misericordia de Dios. Van de vez en cuando a la iglesia, pero nunca han recibido la gracia salvadora de Dios. No han nacido de nuevo. Por lo tanto, su destino es aterrador. Repito, su destino es aterrador. Al igual que esa cantidad de enfermos recibieron la misericordia, pero no recibieron la gracia salvadora de Dios. Hermanos, ¿alguien se acuerda cuando Jesús sanó a 10 leprosos que pedían misericordia? Allá a lo lejos, porque no se podían acercar, les daba miedo ser apedreados. Hijo de David, también dijeron, ten misericordia de nosotros, sánanos. Y el Señor les dice, vayan con los sacerdotes y serán sanos. Y dice la Biblia que mientras iban ellos obedientes de camino, fueron sanados. Pero uno de ellos solamente, al verse limpio, al verse sanado, al verse restaurado su piel, y se vio y se tocó, no aguantó y entonces regresó corriendo a los pies de Jesús y se postra delante de él, le entrega su corazón. Y Jesús dice, ¿qué pasó? Vengo a darte las gracias. Y entonces pregunta, ¿qué no fueron 10 los que sanaron? A ver, espérame, déjame contar, como que las matemáticas no me están dando, dice el Señor Jesús. Oye, fueron 10, ¿no? Sí, Señor, le dicen los discípulos, fueron 10. Y solo uno ha regresado, dice. Y pa' colmo, es samaritano, ni siquiera es judío. Mejor los samaritanos que no eran, ya la historia después te la cuento, ¿verdad? Pero no eran amados por los judíos, eran considerados harina de otro costal, para que me entiendas, ¿verdad? Chusma, para que me entiendas, así eran los samaritanos. Pero ¿sabes qué? Qué dicha que este samaritano no solo recibió misericordia, sino recibió la gracia salvadora. Y le dice, tu fe te ha salvado. Aleluya. La gracia, hermano, es más necesaria que la misericordia en este sentido. La gracia de Dios es más necesaria que la misericordia. Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y dice la Biblia, y tuvo compasión de ellos. Compasión es sinónimo de misericordia. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay muchos creyentes que andan igual, no tienen pastor, no reconocen a nadie como su pastor. La misericordia de Dios a través de Jesús los pastorea. ¿Cómo los pastorea? Enseñándoles muchas cosas. Estoy comunicándome, no te toca este versículo. ¿Cómo recibes misericordia de Dios? Cuando Dios te ve como oveja sin pastor, te lleva a sus pies y te nutre con su palabra. Te enseña sus mandamientos, te muestra el camino del Señor, te muestra cómo es Dios. En otra ocasión, Mateo 9:36, otra ocasión muy diferente. Y al ver las multitudes, dice en este capítulo 9, tuvo compasión de ellas. Aquí dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor.
¡Wow! Ahora no solamente están como ovejas sin pastor, sino ya describe desamparadas, sin abrigo, sin amparo, sin comida, y no solo eso, dispersas. Y usted sabe que cuando el rebaño se dispersa, ¿quién viene a atacar? Los lobos. Todos los animales de caza, ¿verdad? Los leones, chitas, todos los animales, los guepardos, todos cuando atacan se van sobre el que se queda rezagado, sobre el que se va de la manada. Por eso los cristianos que no están en comunión con el cuerpo, con su congregación, están solitos, es a donde más viene el enemigo y empieza a devorar. ¿Por qué? Porque no estás en la cobertura, estás desamparado, estás disperso como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que más pasa el pastor es juntando a las ovejas. Véalo en todos. Actualmente puedes poner cualquier video de ovejas y pastor, sobre todo en Israel, ¿verdad? Y todas esas partes donde hay mucho pastoreo. Y ves que la mayor parte del día se me está yendo por allá, viene con su varita, las llama y las hace. Que no se dispersen. Porque saben, una oveja perdida, oveja muerta. Oveja dispersa, oveja devorada. Desayuno de leones, de lobos y de osos. Desayuno. La misericordia de Dios se mostraba aquí. En otra ocasión, la enfermedad. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué es lo que vio? Dice el versículo, sanó a los que de ellos estaban enfermos. Su compasión vio la enfermedad. Él conoce tu condición. Aquí vemos la misericordia de Dios por los enfermos, por los quejados, como hoy estuvimos orando por los dolientes. Pero no solo les sanó, hermano. Dice, si sigues leyendo, al ver que ya era tarde, multiplicó panes y peces para que ellos comieran y se saciaran. Esa es misericordia de Dios. Una vez más, la gente disfrutó de la bendición, se benefició con salud y con pan. Pero ¿dónde estaba esa multitud cuando estaban condenados a la muerte? Cuando estaban, condenando a muerte a Jesús en la cruz. ¿Dónde estaban los que recibieron los panes, los peces y la sanidad divina? Muchísimos de ellos solo recibieron la misericordia, pero no recibieron la gracia. Me temo que así hay muchas personas. Dios en su misericordia les da la oportunidad de prosperar económicamente. Yo he visto cómo personas han llegado con casi nada, una mano adelante y la otra atrás, pero la misericordia de Dios les ha hecho prosperar económicamente. Les cura de enfermedades, les provee sus necesidades. Ahí está su departamento, ahí está lo que necesita, ahí está el carrito, ahí está el negocio prosperando. Les otorga su misericordia, pero ellos nunca se rinden a su señorío. Ellos piden el pan nuestro de cada día, pero nunca dicen, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Nunca se cuadran ante el rey. Les gusta solo la parte que dice, el pan nuestro de cada día, dánosla hoy, Señor. Lléname esto con muchos billetitos verdes, Señor. Mi chequera que esté rebosando de lana. Pero nunca dicen, se echa tu voluntad, venga tu reino. ¿Me explico? Dios es misericordioso, te permite conocer de Él. Te permite conocer su plan de salvación, porque aquí lo hemos explicado 1000 veces. Te rescata de la muerte, todo por su misericordia. Pero luego, ¿qué pasa, hermano? Te regresas al mundo, algunos. Y como dice la Biblia, tu estado final es peor que el primero. Estás peor que cuando llegaste. Miren, hermanos, aquí en Nueva Generación en Cristo hemos tenido la desafortunada experiencia de ver a varias familias, incluso 1 o 2 familias enteras,
que incluso llegaron a servir, hermanos, en diversos ministerios. Aquí no digo cuáles para que no vayas a relacionar. Que probaron, dice la Biblia, del don celestial, que lo probaron, pero como quien prueba algo y escupe. Cuando te dicen, a ver, mira, prueba este guisadito, y le haces, y dices, ¡ay, guácala! Así dice la Biblia que algunos probaron del don celestial, y así como lo probaron, lo escupieron. Nos pidieron oraciones. Yo me acuerdo. Recibieron milagrosas respuestas, aleluya. Y prometieron 1000 cosas, hermano. Hubieras escuchado todo lo que prometieron. Pero al verse libres de la aflicción, apenas Dios les contestó, no se acordaron de Dios, le negaron, se alejaron. Yo hay veces que digo, Señor, ¿será mejor que les contestes o mejor que no les contestes, Señor? Porque mientras no les han contestado, ahí están fieles. Incluso hay unos que creen que pueden jugar con Dios. Ay, voy a dar mi diezmo a ver si el Señor me saca de este puro. Y en cuanto le saca, ahora sí ya no lo doy. ¿Cómo se les ocurre que puedan jugar a Dios con eso? Si Dios no te bendice porque das tu diezmo, Dios te bendice porque le da la gana, por su misericordia, por su gracia, porque te ama. Hermano, no se acordaron de Dios. Qué tristeza. He visto, hermanos, aquí en estos años, hermanos, hermanas, hijas de hermanos, hijos de hermanos en la cárcel, a punto de ser deportados, y los voy a visitar. Supuestos creyentes, y ahí oramos y se ponen a chillar. Pero una vez que Dios obra el milagro y salen en libertad, porque muchos salieron en libertad, ¿qué sucedió? Se olvidaron de Dios y se olvidaron de sus promesas. Sí, a esas caras que estoy viendo aquí, así me puse yo. Wow. Uno espera, no hombre, después de esta, no lo voy a tener aquí queriendo servir en lo que pueda, pastor. No. Voy a ponerlo de esta manera, hermano. La misericordia es ese tiempo de oportunidad, esa oportunidad inmerecida que Dios te concede para que tengas el tiempo, o sea, para que tengas la oportunidad de rendirte a Dios en arrepentimiento y te conviertas en un fiel discípulo de Cristo. Es lo que puso Dios en mi corazón. Yo estaba escribiendo y cuando escribí esto dije, wow, qué grueso. Y lo volví a leer y dije, bueno, mejor lo pongo en el PowerPoint para que no se me olvide. La misericordia es esa oportunidad inmerecida que Dios te concede. Te iban a deportar, Dios te concede la libertad por misericordia. Es esa oportunidad para que tú a la vez tengas la oportunidad de rendirte al Señor. Es un chance que Dios te está dando, pero para que te arrepientas, mi hermano, para que seas un fiel discípulo de Cristo. Ahorita que hablé de Lot, la familia de Lot fue rescatada milagrosamente, sus hijas, su esposa, pero ellas no recibieron la gracia. Por misericordia el ángel la sacó. No buscaron a Dios. Es más, la mujer de Lot, dice la Biblia, que volteó su rostro. Yo digo que añorando todas sus riquezas en Sodoma, todos sus pecadotes. ¿Y qué sucedió? Ustedes saben que quedó muerta, convertida en una estatua de sal. Jugaron a las estatuas de marfil. 1, 2 y 3, así. Dios la libró del azufre, pero ella misma buscó su muerte. Cristo lo dijo más o menos así: el que pone su mano en el arado para trabajar en la viña del Señor, ¿no?, y voltea para atrás, no es digno. No es digno de mí, no es digno del reino de Dios. ¿Lo has leído? El que pone su mano en el arado y suspira por su pasado, no es digno de mí. El cuerpo de la mujer de Lot iba hacia adelante, pero su corazón iba para atrás. Así van muchos caminando. Aparentemente van en el reino de Dios, pero van así. Su corazón no está ahí. Hacen las cosas porque
pues los trae su papá y su mamá. O porque, no sé. La misericordia no necesariamente conduce a la salvación como lo hace la gracia. La gracia sí conduce a la salvación. Tenemos el caso cuando Dios proclamó su santo nombre en el monte Sinaí frente a Moisés. ¿Cómo es Dios? Porque estamos estudiando uno de los atributos de Dios. ¿Cómo es Él? Hay uno que le dijo: Señor, te seguiré. Iba para adelante, pero su corazón estaba atrás. Pero déjame, hay un pero, ¿verdad? En ese versículo. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Qué tremendo, ¿no? Otro, que va su cuerpo para adelante, pero su cabeza y su corazón mirando para atrás. Y el Señor le dice: no, hombre, olvídate. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sopas. Si fuera película, sonaría ahorita los efectos. ¡Tum! ¿Eh? Porque son buenísimos los efectos de las películas. Pasa algo fuerte, dice una frase. Aún en las novelas que tú ves ahí, en las telemoquedias que ven ahí en el canal 14 y 48, ¿verdad? Pasa algo y dice: oye, ¡tum! Y hasta volteas. ¿Qué va a decir? Cayó la verdad, ¿no? Se descubrió el engaño. ¡Turum! Eres mi hija. ¡Pum! Te emocionas. Yo creo que aquí también sonaron las campanas. Jesús le responde: ninguno. A ver, voltea a tu vecino y dile: ninguno. Ni tú. No eres la excepción. Ninguno que poniendo su mano en el arado. No decimos los latinos: no te eches para atrás, brother. Así decimos, ¿no? Es una expresión muy latina. ¿Qué pasó con él? Se echó para atrás. Ni tiene lógica, ¿verdad? Gramáticamente hablando, ¿verdad? Porque no hizo así. Voy a echarme para atrás. No, y yo lo hubiera graficado más, porque es echar para atrás. ¿Qué queremos decir? Esto, que puso su mano en el arado, pero miró para atrás. No está apto, no está listo, no está lista para el reino de Dios. Perdón, te decía que en Éxodo 34:5 me adelanté, dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés. Estaba proclamando su nombre. ¿Cómo es su nombre? Mira lo que proclamó. Y pasando Jehová Dios delante de Moisés, él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Wow! Te perdiste un aplauso para nuestro Dios, hermano. Era una buena oportunidad de darle alabanza a Dios, porque Dios es un Dios misericordioso, piadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto quedó sellado, escrito en la ley de Dios. Y dice que guarda misericordia a millares. El depósito de Dios para ti es misericordia y para los que están a tu lado. Dios tiene misericordia de tus hijos, de tus hijas, de tus parientes, con el único objetivo de que tengan un chance más de arrepentirse. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gracias, Señor, por haberme perdonado. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por haberme perdonado? Hermano, aprovecha. Dice la Biblia que después de esta declaración, Moisésito dice, porque continúa el versículo, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tú dices: no, hombre, pues no se vale que Dios tenga misericordia de todos estos malvados. No te preocupes. De ningún modo, aunque Dios es misericordioso y clemente y tardo para la ira, no significa que no va a venir la ira. Solamente se tarda. Pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es un Dios que visita
la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces nos preguntamos, ¿y mi hijito qué culpa tiene de mis pecadotes? Pues está recibiendo las consecuencias. Dice la Biblia que después de escuchar esta declaración, Moisés se puso a temblar. Entonces Moi, apresurándose, rápidamente bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es que después de tener esa experiencia, casi se desbarata. Y nosotros también deberíamos tener la misma actitud del corazón. ¿Sí o no? Por último, dejo darte un último ejemplo de la misericordia. Allá el profeta, bueno, ya lo hice profeta. Allá el copero, excopero Nehemías, ese que restauró las murallas, ¿verdad?, de Jerusalén. En una oración tremenda que él hace en el capítulo 9, nada más agarré 2 versículos de ahí, está orando a Dios y dice: Señor, les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Despreciaron la misericordia de Dios. Pecaron contra tus mandamientos, pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, su corazón, la cerviz, acuérdate que es esta parte de aquí, y es una expresión que significa altivez, ¿no? No me doblego, no me doblego. Por eso cuando tú te humillas y bajas tu cabeza, le estás enseñando tu cerviz o tu cerviz, bueno, no es otra cosa, tu cerviz al Señor. Y dice, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y dice el verso 30, les soportaste por muchos años. Ahí está la misericordia de Dios. No fueron 1 o 2, por muchos años los soportaste y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Dios te ha enviado pastores, te ha enviado predicaciones, te ha enviado en el internet tantas exhortaciones. Es la misericordia de Dios. Pero ellos no escucharon. Aquí tenemos testimonios de hombres y de familias enteras que sí aprovecharon la misericordia de Dios. Me recuerdo el testimonio que nos compartió nuestro hermano Fer, ¿verdad? Cuando el juez te dijo, ¿qué prefieres? ¿Esto o la iglesia? Dijo, no, la iglesia, ¿no? Mejor me reúno en la iglesia porque es una tortura, ¿verdad? ¿Cómo ven los jueces, verdad? A la iglesia, ¿verdad? Como una disciplina, como, ándele, aquí está ¿cómo se dice? Su trabajo comunitario. ¿Qué quieres? ¿Ir a pintar calles o te me vas unos meses a la iglesia? Ni tardo ni perezoso, Fernando dijo, pues a la iglesia, y no se esperaba que ahí lo iba a atrapar el Señor. Ah, bueno, tú no querías, pero te enviaron, ¿verdad? Ah, fue al revés, él no quería. Ah, sí, fue al revés, sí es cierto, Fer, tienes razón. Él estaba ahí despreciando la misericordia. Pero por misericordia el juez le dijo, ah, pues ahora para que se te quite, como no quieres eso, para que te duela, te me vas a la iglesia. Y ahí toda la familia recibe la gracia. Por misericordia lo mandan a la iglesia y por gracia somos salvos. Qué maravilloso. Lo soportaste por muchos años, les testificaste, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Pero el versículo 31, más por tus misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, Dios, porque eres un Dios clemente y eres un Dios, ¿cómo? Misericordioso. Aleluya. Y dice, ahora pues, Dios nuestro, qué manera de orar, bendito Dios. Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Bien que se sabía la ley, Nehemías estaba repitiendo exactamente la declaración de Dios en Éxodo. Y ya puntos suspensivos, que guardas el pacto de la misericordia, papá, ayúdanos, bendícenos, avánzale. Hasta ahí le quiero dejar. Qué tremendo, hermano. Durante mucho tiempo se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las personas se preguntan, ¿por qué tarda tanto? Algunos cristianos también decimos, ay, ¿por qué tardas tanto? Y la Biblia nos responde, fácil. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, no de nosotros, de los impíos.
Mas, oh amados, no ignoréis esto. 2 puntos. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos suponen, algunos la tienen por tardanza. Ya se tardó el Señor Jesús, sino que es paciente para con nosotros. ¿Para qué sirve la misericordia? Te dije, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué sirve la misericordia? Para darme a mí y a ti una oportunidad de hacer su voluntad, una oportunidad de arrepentimiento, de gracia, de salvación, de cielo. Aleluya. Voy a adelantarme un poquito más porque ya es tarde y iba a hablar de los ministerios de misericordia en la iglesia, pero me voy a saltar a las aplicaciones de esta enseñanza para terminar pronto. La primera aplicación que se repite en casi todos los atributos de Dios es esta, hermano. Número 1, alaba a Dios. Dale gracias a Dios por su compasión y por su misericordia, por todas tus bondades. Me encantó la manera en que testificaron nuestros hermanos Cristina y Ángel. Ellos vinieron diciendo: Señor, esto es obra de tu misericordia, esto es obra de tu compasión. No lo podemos creer. Gracias, Señor. No lo merecemos. Aquí estamos. Había un 50 o 50% de oportunidades, pero tú dijiste sí. Amén. Misericordioso es. Alábale. Cada vez que tú dices lo que Dios ha hecho, tú estás alabándole. No necesitas que haya música o un bonito canto, un testimonio, un testificar, un suspiro es una alabanza para Dios. En segundo lugar, no te distraigas. Ya que Dios es misericordioso, sé tú misericordioso también. La Biblia dice, Lucas 6:36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Como también Dios es misericordioso. Por favor, escúchame con el corazón. Hay algunos que retienen la misericordia de Dios. Dios les ha dado tanto, pero ellos no pueden ser capaces de dar un poquito de lo que Dios les ha dado a otro necesitado. La Biblia dice que si de gracia recibimos, de gracia demos. Seamos misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Y por último, hermano, la tercera aplicación. Dale gracias a Dios porque tú has recibido algo mayor que su misericordia. ¿Y qué es lo que has recibido, hermano? ¿Lo puedes decir? ¡Gracia! Tú has recibido la gracia de Dios, has recibido a Cristo por la gracia de Dios. Dale gracias a Dios que no solamente eres como la bola y el montón que se conforma con la misericordia, sino que tú tuviste la misericordia, aprovechaste ese tiempo, aprovechaste esa sanidad de la enfermedad, aprovechaste esa residencia, aprovechaste salir de la cárcel, aprovechaste la restauración de tu matrimonio, aprovechaste la sanidad de tus hijos. Y entonces recibiste la gracia de Dios. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Ponte de pie. Gracias, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, dice tu palabra, Señor. Nosotros así lo decimos. Tu misericordia es mejor que la vida. Dilo conmigo. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia me levanta. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Dios compasivo. Gracias, Dios clemente. Gracias, Dios paciente. Gracias, Señor misericordioso, clemente, tardo para ira, grande en misericordia, que guardas las misericordias para con tus hijos y para con todos los que no son tus hijos. Que has tenido misericordia de este planeta, de esta nación, de tanta injusticia, de tanta desigualdad, de tanto pecado, Señor, este mundo, y todavía no hemos sido destruidos porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Has olvidado y perdonado mi pecado por tu gran misericordia.
Gracias, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Levanta tus manos, te invito a levantar tus manos al Señor. ¿Hay alguien que quiera abrazar a Dios? Abrazar no solamente la misericordia, sino la gracia. ¿Habrá alguien que quiera abrazar la gracia de Dios? Le damos gracias a Dios por aquellos que han tenido contacto aquí con su familia, Nueva Generación en Cristo, y han abrazado no solamente misericordia, sino también la gracia preciosa de Jesús. Levanta tu alabanza y dile gracias, Señor, por todos los que han sido salvos, bendecidos, prosperados, transformados, regenerados por tu Santo Espíritu, Padre. Bendito sea. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia. Pusiste una canción en nuestros labios, Señor. Misericordioso y clemente eres Dios. Vivifica al menesteroso, al caído, al pobre, Señor. Me tocó tu misericordia. Mi vida transformó. Gracias, Señor. Gracias. Me alcanzaste. Me alcanzaste. Tuviste de mí. Mi vida. Me coronaste de honra y gloria, de favores y de misericordias, dice tu palabra. Es el que te corona de favores. ¿Y qué más dice el versículo? Y de misericordia. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de ¿qué más? Y de misericordia. Gloria a Dios. Gloria.